Hoy, como cada primer domingo de mes que el Señor lo permite, nos reunimos para celebrar la Cena del Señor. Solamente lo hacemos una vez al mes, los primeros domingos de cada mes, y no como otros hermanos que lo hacen pues todos los domingos. Pero aun haciéndolo así, celebrando la Cena del Señor una vez al mes, puede llegar a convertirse en nosotros en una costumbre. Nuestra naturaleza es tal de que incluso lo más sublime, en este caso decimos pensar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, podemos llegar a habituarnos, a acostumbrarnos. Y en vez de meditar en ello con frecuencia, podemos llegar a cansarnos. Y podemos venir a esta celebración muy poco preparados para ella y podemos salir de la celebración muy poco satisfechos con ella. Como sabéis, en la vida natural a veces vamos a celebraciones por compromisos, ¿verdad? A una boda de alguien porque no tenemos más remedio que ir, vamos sin mucha gana, estamos allí sin mucha gana y lo que queremos es irnos cuanto antes mejor. Pero no sucede así o no sucedió así en nuestra boda, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos. Por eso creo que es bueno dedicar un tiempo antes de tomar el pan y del vino para meditar un poco en lo que vamos a hacer, en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Y debemos hacerlo poniendo ante Dios pues nuestra oración interiormente de que prepare nuestros corazones para eso y también de que si hay algunas personas que no son creyentes, que les lleve al convencimiento de su pecado. Y creo que un buen pasaje para hacer esto es el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, en el cual llevamos tiempo meditando. Así que os invito a que abráis vuestra Biblia por Isaías capítulo 53. Hemos llegado ya en la exposición a la última estrofa, aquella que va desde el versículo 10 al versículo 12, última estrofa, y en el versículo 10 hemos comentado ya acerca del quebrantamiento del siervo, como si se quita ese quebrantamiento de todo el contexto. Puede parecer que Dios era un Dios rígido y severo, pero también dijimos el día anterior que aquello sucedió porque hubo un pacto eterno en donde se estipularon pues la obra que se había que hacer, la recompensa, y donde se aceptó la obra y la recompensa. Dijimos que en ese pacto Cristo aceptó pues la obra, para él fue un pacto de obra, para que nosotros pudiésemos entrar en un pacto de gracia. Pero no solamente el profeta se queda con esto, sino que continúa ahora en el versículo 10 y nos dice a continuación pues cuál es el objetivo de ese quebrantamiento de Cristo y nos muestra también en ese versículo 10 parte de sus recompensas. Y hoy nos vamos a detener en lo primero, en el propósito del quebrantamiento del siervo. Y esto también es otra cosa grandiosa. Quizás casi como todas las que hemos visto en este capítulo, una cosa grandiosa ante la que teníamos, como se le dijo a Moisés en la antigüedad, que quitarnos nuestros zapatos. Pero a medida de escucharlo, pues creo que perdemos lo que teníamos que tener, lo que debíamos de tener cuando hablamos de la muerte y de la obra del Señor Jesucristo. Así que debemos de pedir a Dios que nos ayude en este sentido, porque vamos a hablar del perdón de nuestros pecados, de la obra de expiación del Señor Jesucristo por nuestros pecados, que solamente fue posible porque Él entregó su vida. Leemos entonces Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso, a pesar de que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, eso forma parte del pacto, verá linaje, eso forma parte de la recompensa, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Veis
que en los versículos 10, 11 y 12 se repite, aunque con distintas palabras, lo del pecado de algunos, lo del pecado de muchos, de aquellos por los que tenía que morir. Bueno, pues de ese asunto vamos a hablar en relación con el versículo 10. Vamos a pedir antes la bendición de Dios y ahora comenzamos. Padre nuestro, como decimos, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido a la mayoría de los presentes a entrar en esta gran celebración en la que nosotros no hemos hecho nada. Simplemente tú fuiste el que fuiste a buscarnos y el que preparaste todo para que nosotros pudiésemos entrar. Preparaste el festín, el banquete, nos preparaste a nosotros con un vestido nuevo, preparaste todas las cosas para que pudiéramos estar en tu presencia. Y te damos muchas gracias por ello. Pero al mismo tiempo venimos ante ti, Padre, y pedimos perdón porque reconocemos todos en mayor o menor medida que no somos conscientes de esto que tú nos has dado. Y que podemos acostumbrarnos y podemos tenerlo en poco. Cuando hay tantas personas que se pierden porque no te conocen y no han tenido oportunidad de escuchar de ti. Así que, Padre, te damos gracias y te pedimos perdón, pero puesto que en esta mañana queremos estar en tu presencia como debemos, pedimos que tu Santo Espíritu obre en todos los presentes. No podemos nosotros ordenarte nada, pero sí acercarnos a ti y pedir en tu misericordia que tú obres, para que de una forma o de otra tu nombre sea glorificado como hemos cantado aquí en esta mañana. Por los que participamos físicamente, por los que no lo hacen y por los que aún están lejos de participar. Glorifícate tú con tu palabra, si es tu voluntad, en medio de tu pueblo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que segunda parte del versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Digo una primera cosa de introducción, a modo de introducción, y es que hemos de entender siempre que en esta obra de expiación por el pecado intervinieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos ver al Padre como muy rígido, al Hijo como muy amoroso y al Espíritu Santo casi como desentendido de la obra. Ya hemos dicho el día anterior que esto fue un pacto realizado en la eternidad, un pacto eterno entre todas las personas de la deidad, en la Trinidad, y que en la salvación intervienen todas ellas, cada una, el Padre como fuente, el Hijo como mediador, el Espíritu Santo como el que aplica, pero hemos de entender, como dice la Escritura, que la salvación es de Dios. Hemos de entender eso, aunque aquí se habla exclusivamente de que el Hijo, el siervo, pondría su vida en expiación por el pecado. Bueno, pues en relación con este asunto, poner su vida en expiación por el pecado, aunque es un tema ya conocido, voy a detenerme brevemente en 4 aspectos. En primer lugar, porque hemos de saber exactamente qué significa la expiación. ¿Qué significa esto que hizo? En segundo lugar, hemos de ver que este sacrificio en expiación por el pecado fue único. En tercer lugar, que fue necesario. Y en cuarto lugar, que fue suficiente. De esos 4 aspectos, repito, conocido quizá por la mayoría de los que llevamos un tiempo con el Señor, voy a detenerme en esta mañana. Así que, en primer lugar, el significado de la expiación. ¿Qué significa su vida en expiación por el pecado? Pues para entender eso hemos de acudir a la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios estableció un modo en que las personas tenían que hacer algo para Él poder perdonar los pecados. Y ese modo o esa obra que tenían que hacer las personas era una por la que había expiación de ese pecado. Recordaréis, ¿no? Esa ley, incluso los pecados que se cometían por ignorancia, cuando se descubrían, es decir, alguien pecaba, no se daba cuenta nadie, ni él ni la propia persona, y después de un tiempo pues se daba cuenta de que había cometido un pecado. Pues incluso los pecados cometidos por ignorancia, Dios exigía para el perdón de esos pecados un sacrificio de expiación.
Todos los pecados tenían, para poder ser perdonados por Dios, que ser expiados. Y recordaréis cómo se hacía, ¿verdad? La persona traía un animal a la presencia del sacerdote, ponía las manos sobre la cabeza del animal, en señal de que reconocía su pecado, en señal de que creía que el pecado se transfería al animal, porque Dios así lo había dicho, en señal de que reconocía que debía morir en vez de morir el animal. Todo eso significa poner las manos en la cabeza, reconocimiento de pecado, reconocimiento de la pena de muerte, creencia en que el pecado se transfería, luego se degollaba el animal, la sangre se rociaba sobre el altar o a los pies del altar, el animal se quemaba por completo o en parte, y se nos dice una y otra vez que aquel fuego, con aquel animal quemado, subía en olor grato a Dios. Eso era lo que Dios había establecido. Así que en la expiación, según la ley que Dios había establecido, había sustitución, el animal sustituía a la persona, y había reparación, ambas cosas. Sustitución de vida por vida y reparación en el único modo en que Dios había dicho que se podía reparar ese pecado. Si me acompañáis a una cita de las muchas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, podemos leer lo siguiente. Levítico 17, 11. Cuando Dios prohíbe comer la sangre, dice, Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre, dice Dios, yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. La palabra que se traduce por vida es la misma que se traduce por alma. Se podía leer porque el alma de la carne, la esencia, la vida de la carne, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. Es lo mismo, vida que alma. Se está hablando del ser conjunto, de la persona conjunta. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que no es que hubiera, digamos, en los componentes de la sangre algo especial que servía para hacer la expiación, sino es que en cuanto que la sangre era equivalente a la vida, por eso hacía expiación, porque al quitarle la sangre se quitaba la vida y se sustituía una vida por otra vida. Y lo que Isaías nos dice en el capítulo 53 que hemos leído es que Cristo, el siervo, había de poner su vida, que es lo mismo que su alma, que es lo mismo que su sangre, había de ponerla en expiación por el pecado. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Comprendido? Así que el siervo tenía que ofrecer, era el que ofrecía, y tenía que ser la ofrenda, porque era el que se ofrecía. El siervo tenía que hacer un sacrificio, porque era el sacerdote, y el siervo tenía que sacrificarse él mismo, porque era el sacrificio y el que sacrificaba. Bueno, la expiación, además de esto de sustitución y reparación, también implicaba la satisfacción de una ofensa, de un pecado, y también la restitución de algo que se había robado. Cuando se robaba algo había que hacer un sacrificio de expiación. No solamente entonces perdón de pecados, sino también, repito, restitución, compensación si queréis, o satisfacción. Si vemos otro pasaje en el libro de Números, Números capítulo 5, aquí podemos ver un poco esto que acabo de decir. Números capítulo 5, versículo 7. Bueno, habla en el versículo 6 de la persona, hombre o mujer, que cometiera algún pecado, dice, Números capítulo 5, versículo 7, aquella persona confesará el pecado que cometió, lo confesará, y compensará enteramente el daño. No solamente es confesión, es compensación. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Un pecado en donde se producía un daño a alguien tenía que compensarse y además con intereses, podemos decir, con exceso. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño,
la persona al que había que hacerle el daño ya había muerto y no tenía un pariente al cual había que restituirle ese daño, se dará la indemnización del agravio a Dios. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? Si la persona vive, a ella. Si no vive, a un pariente. Y si no hay pariente, a Dios, entregándola al sacerdote. Además, dice, del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Así que era necesario que hubiera una compensación, además de la expiación. Por tanto, ¿qué hemos de entender que es la expiación para con Dios? Pues la expiación implica una ofensa que se ha hecho a Dios, un pecado que se ha cometido contra Dios, un robo que se ha hecho a Dios y que exige sustitución, exige reparación, exige satisfacción, exige compensación. Y el aspecto que se destaca en todos los sacrificios de animales que vemos en el Antiguo Testamento es el de la sustitución. Se quitaba una vida para que pudiera seguir otra hacia adelante. ¿Entendido la expiación? Sacrificio en sustitución, sacrificio sustitutorio, sacrificio en reparación, sacrificio que era para dar satisfacción y compensación. Bueno, pues si tenemos eso claro, vamos entonces a los tres aspectos que he dicho del sacrificio de Cristo. En primer lugar, el sacrificio de Cristo es el único y exclusivo sacrificio para perdón de los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados. De manera que, como dice la carta a los Hebreos, aquel que rechaza la sangre de Cristo, el escritor de Hebreos es más enfático, dice aquel que pisotea la sangre de Cristo, aquel que sigue diciendo no a Cristo, ya no hay más sacrificio por los pecados. Es el único y exclusivo sacrificio expiatorio. Y como hemos dicho en otras ocasiones, fue un sacrificio voluntario. Sacrificio voluntario. Vamos a nuestro pasaje otra vez, 53, Isaías 53, 10. Mirad lo que aquí se destaca de esta unicidad, de este ser único, ese sacrificio, y de ser voluntario. Leo de nuevo el versículo, la parte que estamos viendo, y dice, cuando haya puesto su vida, que según he dicho antes es lo mismo que cuando haya puesto su alma, cuando haya puesto su sangre, cuando se haya puesto él en expiación por el pecado, cuando haya dado su vida, cuando haya entregado su vida. ¿Por qué tenía que hacerla él? Si los sacrificios de expiación del Antiguo Testamento prefiguraban lo que iba a hacer Cristo, ¿por qué tenía que entregarse él? ¿Por qué tenía que poner él su vida? Y decimos, porque a diferencia de con los animales, ninguna persona podía poner a Cristo como sacrificio expiatorio. O se ponía él, o no había quien lo pusiera. Así que cuando haya puesto él voluntariamente, porque es el único que puede hacerlo y porque es el único que sirve, su vida en expiación por el pecado, entonces sucederían tales y tales cosas. Y es de destacar que en el Nuevo Testamento, acompañadme al Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo utiliza en un par de pasajes muy cercanos 5 veces esta palabra de poner. El Señor Jesucristo, repito, utiliza esta palabra de poner su vida. En Juan capítulo 10, y creo que el Señor tenía aquí presente esto que hemos leído de Isaías, en Isaías dice, cuando Él haya puesto, y el Señor Jesucristo leemos en Juan capítulo 10, versículo 15, mirad, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y un poco más adelante, en el capítulo 15, no lo vamos a leer, pero dijo el Señor también, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí, así que 5 veces aparece en el Evangelio de Juan lo de poner su vida. Y creo que el Señor, cuando hablaba así, pues estaba haciendo referencia al capítulo 53 de Isaías. Porque en el Nuevo Testamento no hay más que 2 pasajes donde se utiliza esta expresión. No aparece en ningún otro lugar más que en una ocasión en que Pedro, imitando las palabras del Señor,
Cuando el Señor le dijo, tú pondrás tu vida por mí, Pedro le dijo, yo pondré mi vida. Y en otra ocasión, en la primera carta de Juan, donde Juan, explicando la obra del Señor, dice, en esto hemos conocido el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él puso su vida por nosotros. Así que solamente en el Nuevo Testamento aparecen las palabras poner la vida, no en expiación, y creo que haciendo referencia a lo que allí se indicaba. Cristo mismo está diciendo, soy el único, el exclusivo sacrificio expiatorio, sacrificio voluntario. En otros lugares del Nuevo Testamento sabéis que el Señor habla de dar, pero el significado es el mismo. No vino el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lo mismo que y poner su vida en rescate por muchos. Así que esa exclusividad hemos de tenerla clara. Esa exclusividad formaba parte de la predicación apostólica. Esa exclusividad tenemos que creerla y esa exclusividad tendrá que llevarnos a obrar de una manera determinada. El apóstol Pedro, libro de Hechos de los Apóstoles, dijo en una ocasión, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que ya sabemos lo que es la expiación y el sacrificio de Cristo, único sacrificio para la expiación, ya no hay más, y exclusivo y voluntario. Otro aspecto acerca del sacrificio expiatorio de Cristo, pues que era necesario, porque podía ser único y exclusivo, pero podíamos pensar, bueno, igual no es necesario, igual no es tan necesario, igual no es absolutamente necesario, igual puede compensarse con algo, igual puede sustituirse por algo. Y eso la Escritura nos dice que no. Es el único y el único necesario. Los pecados, no hablo ya de la humanidad, sino de cualquier persona, son tantos, suponen una deuda tan grande para con Dios, como aquella parábola del Señor, ¿verdad?, del que le debía 10.000 talentos, que nadie podía pagar jamás esa deuda. Es un robo tan grande a Dios que nadie puede devolver, que nadie puede compensar. Así que, si era Cristo el único sacrificio y nadie puede hacer otra cosa, pues evidentemente su sacrificio tiene que ser necesario. Ese es el fiador, es el sustituto que paga, que compensa, que satisface a Dios, que nos satisface también a nosotros. Así que sacrificio único y sacrificio necesario. Y todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del sacrificio de Cristo, de alguna forma apuntan a esto que estamos leyendo en Isaías 53. No directamente, pero nos llevan a pensar en ello. Por ejemplo, cuando dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿eso qué es? Pues esto mismo, puso su vida en expiación por el pecado. Eso mismo, es la misma idea. Cuando dice en otro lugar, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es exactamente lo mismo que leemos aquí en Isaías, ¿verdad? Cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado. En otro lugar dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado. Entonces todo eso hace referencia a lo mismo, y así una y otra vez. Así que el siervo tenía que poner su vida en expiación por el pecado. Y si vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice que cuando hiciera esto, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la voluntad de Dios será prosperada. ¿Qué significa esto? La voluntad de Dios se realizará, lo que Dios quiere podrá realizarse. ¿Y qué es esto de la voluntad de Dios? Pues es la voluntad de Dios para salvar. Cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, la voluntad de Dios en el pacto eterno para salvar a las personas, esa voluntad puede satisfacerse, puede cumplirse. Eso es lo que nos está diciendo. Así que era un sacrificio único y también era necesario para que Dios pudiera salvar. Sin ese sacrificio necesario, la voluntad de Dios no podía cumplirse. Así que la muerte de Cristo, como hemos dicho muchas veces, no es la muerte de un mártir, ni es
por un error judicial, ni es por ninguna otra cosa. Fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Las personas en todas las religiones tienen un gran sentido de la compensación a Dios. En las distintas religiones, todas las personas piensan que haciendo algo, lo que sea, unos de una forma y otros de otra, pues satisfarán a Dios. Será un sacrificio bueno el que se haga y entonces ya podrán tener la paz para con Dios. Pero esto es contrario a la enseñanza de la Escritura. Digo que está en nuestra naturaleza. Todas las personas que en algún momento en su vida pretenden acercarse a Dios tienen la sensación interna de que tienen que hacer algo para acercarse a Dios. Incluso aparece en la misma Biblia con los filisteos, aquellos que eran enemigos del pueblo de Israel. Nos acordamos cuando los filisteos capturaron el arca, los hijos del sumo sacerdote eran un desastre. Se prostituían con las mujeres que venían al tabernáculo. Dios había dicho, voy a castigar a todo el pueblo por esto. Tuvieron una lucha contra los filisteos y perdieron. Y pensó el pueblo, pues en la siguiente vamos a llevar el arca y verá cómo vamos a ganar. Como si el arca fuera un fetiche que podía Dios ayudarles sin que ellos estuvieran obedeciendo a Dios. Y llevaron al arca al campo de batalla y los filisteos se llevaron el arca. ¿Y qué sucedió? Pues que Dios castigó a los filisteos por llevarse el arca. Nos acordamos, lo metieron en el templo de su Dios y el Dios cayó por 2 veces delante del arca y Dios enfermó con tumores a gente de muchas ciudades hasta que al final decidieron devolver el arca. Y los mismos sacerdotes de los filisteos aconsejaron a esos filisteos que devolvieran el arca con algún regalo, hicieron tumores y ratones de oro, con algún regalo para expiación. Dijeron, eso lo tenemos en la Biblia. Es decir, que ese sentido de la expiación, a ver si Dios nos perdona, nos damos cuenta de que hemos hecho algo malo contra Dios y tenemos que hacer algo para que Dios nos perdone. Y aquellas personas pensaban que dándole un regalo de oro a ese Dios, pues sería suficiente. Y lo que dice la Escritura es que Cristo es el único sacrificio expiatorio necesario, el único que Dios ordenó, el único en el que Dios se complace y que a Dios no se le puede agradar con nada para la salvación que no sea con el sacrificio de Cristo. Esto es una canción que escuchamos muchas veces, ¿verdad? Pero quizás, como decía al principio, a fuerza de escucharla siempre nos quedamos con el mismo tono y ya no hace mucho en nosotros. Cuando la Biblia dice que Cristo se ofreció como sacrificio en olor fragante a Dios, nos está diciendo esto mismo, que es el único sacrificio y es en olor fragante. Y entonces alguien puede preguntar, ¿y los sacrificios de la antigüedad, los que Dios había prescrito en expiación por el pecado, qué sucedía con ellos? Y decimos, eran válidos en cuanto que habían sido dispuestos por Dios y en cuanto que prefiguraban el sacrificio de expiación de Cristo. No porque los animales pudieran perdonar nada. En la carta a los Hebreos se nos explica eso, que la sangre de los toros y los machos cabríos no sirven para perdonar los pecados. Podían simplemente apuntar a Cristo. Y esa sangre tampoco podía perfeccionar al que hacía el sacrificio, ni podía dejar tranquila su conciencia. Hasta un punto estaban, porque estaban obedeciendo lo que Dios había dicho. Pero en su interior estaba la cosa de cómo podrá Dios perdonar los pecados. Así que Cristo, el único sacrificio expiatorio, necesario. ¿Por qué? Porque la ira de Dios nadie la puede soportar para cancelarla. ¿Por qué? Porque nadie está capacitado para soportar el castigo de Dios. Porque nadie ha obedecido completamente la ley siempre. Así que las lágrimas, o los sufrimientos, o las oraciones, o los méritos que uno piense tener, no sirven para nada delante de Dios. Para nada en cuanto a la salvación, me estoy hablando, no en cuanto a otras cosas en la vida del creyente, pero para nada en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, dice la carta a los Hebreos, no se hace o no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre y sin derramamiento de la sangre de Cristo, porque la sangre de los animales no pueden limpiar los pecados. Cristo es el único sacrificio necesario porque es el único que glorifica completamente a Dios.
Ni tu sacrificio, ni los míos, ni los de nadie sirven para glorificar a Dios, sirven para la gloria de Dios. En el sacrificio de Cristo, el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado. El Padre la fuente, el Hijo el mediador, el Espíritu Santo el que aplica. Es el único necesario porque magnifica la justicia de Dios. Cualesquiera otro sacrificio que la gente pretende hacer no tienen nada que ver ni con la gloria de Dios ni con la justicia de Dios. Es lo que yo hago. Pero es el único que engrandece la justicia de Dios, el único que nos muestra la indignación de Dios contra el pecado. ¿De qué manera se muestra mejor la justicia de Dios y su indignación contra el pecado? El único que nos muestra que su perdón solo es posible mediante este sacrificio. Os hago una pregunta. ¿Cómo es Dios más glorificado y su justicia más glorificada? ¿Mediante la muerte de Cristo o condenando a todo el mundo, a todas las personas? La justicia de Dios también se engrandece diciendo, bueno, pues todos merecen la condenación, todos condenados, ¿verdad? Pero se engrandece mucho más mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, porque ahí es como vemos hasta dónde llega la justicia de Dios, que no escatimonia a su propio Hijo para que pudiésemos ser perdonados. Y no solamente su justicia, sino que también el mismo Dios es glorificado. Y el siguiente aspecto que quería tocar es que el sacrificio único, exclusivo, necesario de Cristo es también suficiente. No se pide nada más, no se puede añadir nada más, no se necesita nada más. Si pudiera hacerse otro sacrificio en expiación por el pecado, Dios hubiera entregado a su propio Hijo, el Hijo se hubiera dado en expiación por el pecado. Y decimos, claro que no. Si hubiera otro posible. Si hubiera que añadir algo, ¿qué algo habría que añadir que no estuviera ya en el valor de la sangre de Cristo derramada? ¿Qué íbamos a añadir? Por tanto, era suficiente, es necesario y es suficiente. Y esto lleva a la consecuencia de que en el sacrificio de Cristo hay expiación para todos. ¿Quién de nosotros puede decir que soy el primero de los pecadores? Pues el que lo diga, en el sacrificio de Cristo hay expiación suficiente para el que sea el primero de los pecadores. En el sacrificio de Cristo hay un valor infinito porque los sufrimientos de Cristo fueron infinitos, ya son suficientes. Hay un valor infinito porque la obediencia de Cristo fue total, infinita. Hay un valor infinito porque satisfizo a Dios completamente. Hay un valor infinito en su sustitución. Así que único, necesario y suficiente. Por eso se dijo en el Antiguo Testamento, y luego aparece en la carta a los Hebreos, aquello de que sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Has abierto mis oídos? ¿Holocausto y expiación no has demandado? Entonces dije, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. Palabras aplicadas al Señor Jesucristo. No te agradan las ofrendas y los holocaustos. Y entonces dije, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. ¿Qué voluntad? La que hemos dicho de Isaías 53:10. Aquella voluntad que sería prosperada cuando Cristo pusiera su vida en expiación por el pecado. Vengo a hacer tu voluntad, para que tu voluntad salvífica, para que tú puedas salvar, yo vengo a hacer esa voluntad tuya. En el sacrificio de Cristo hay una excelencia infinita en la ofrenda. ¿Qué mejor que Cristo puede ofrecerse a Dios para el perdón de los pecados? En el sacrificio de Cristo hay una excelencia infinita en el que la presenta. Sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. En el sacrificio de Cristo hay una condescendencia para ser dicha ofrenda. Así que único, necesario y suficiente sacrificio. Todos nosotros estábamos ante Dios como Isaac cuando iba a ser sacrificado por Abraham. Así estábamos todos. Y Cristo, el cordero o el carnero que estaba enredado allí en la zarza.
¿Quién lo enredó? ¿Quién lo puso en expiación por el pecado? Él solo, podemos decir. Cristo se enredó para que nosotros pudiésemos ser desenredados, para que pudiésemos ser liberados. Y no hay otra forma. No hay otra forma de salir como salió Isaac de aquella situación, si no es por medio del único sacrificio necesario y suficiente de Cristo. Todos nosotros estábamos como perseguidos por el vengador de la sangre. ¿Os suena esto los que conocéis la Biblia, verdad? El vengador de la sangre. Aquel que tenía que vengar la sangre de un familiar suyo que había sido muerto por lo que sea, o queriendo o sin querer. La persona tenía que correr a la ciudad de refugio. Y si no se metía en la ciudad de refugio, el vengador de la sangre lo podía matar. ¿Cuál es el vengador de la sangre que corre detrás de nosotros? Y decimos, la ley de Dios, más tarde o más temprano nos alcanza. Maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en este libro de la ley para cumplirlas. Ese es el vengador de la sangre, que nos alcanza ahora o un poco más adelante, pero que nos alcanzará. Y nuestra única ciudad de refugio es Cristo. La ley, ¿qué es lo que hace la ley con nosotros? Lo hemos hablado muchas veces. La ley nos muestra lo que somos, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra condena y nos muestra nuestra incapacidad para cumplirla. La ley, como aquella parábola que he citado hace un momento, es como aquel siervo que cogiendo al otro por el cuello le decía, págame lo que me debes. Pero las personas tienen idea de presentar a Dios algo, en vez del sacrificio de Cristo. Siempre ha tenido esa idea. Malaquías se preguntaba en su tiempo, el profeta, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Lo acordáis? Cuando una persona honestamente, de corazón, se pone delante de Dios, dice, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? Y aquel profeta decía, con holocaustos, con aceite, con ríos, con arroyo de aceite, con el primogénito de mis entrañas. Sabéis que en la antigüedad, en algunas religiones, aparece en la Biblia, las personas mataban a sus primogénitos, lo hacían pasar por fuego, ¿verdad? ¿Para qué? ¿O por qué? Por esto mismo. Porque tenían la idea de que tenían que satisfacer a Dios de alguna manera, que sus pecados no podían ser perdonados sin más. Cristo, el único sacrificio suficiente, el único que excluye a todos los demás, el único que es aceptado por Dios. Y en esto, como dije al principio, debemos meditar con frecuencia. Debemos meditar con frecuencia en nuestra condición, en la obra y la persona de Cristo y en para qué fue esa obra. Necesitamos meditar muchas veces multitud de cosas de la palabra de Dios. No es suficiente con escuchar una predicación, irse y ya no pensar más en ella. No es suficiente con abrir la Biblia un poquito, leerla y ya no pensar más en ello. Es necesario que se medite en la palabra de Dios. Spurgeon en su tiempo decía que había muchos enanos espirituales debido a esto, a la falta de meditación en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Y hemos de meditar, porque si no se medita, eso endurece el corazón, como la semilla que cae sobre el camino que todo el mundo pisa. Tenemos un corazón que está lleno de pisadas de cosas del mundo, porque todos los días estamos liados con esas cosas, y cuando cae la semilla en un momento, pues no sirve para nada porque aquello está más duro que una piedra. Es necesario para que el corazón no se endurezca, es necesario para que los sermones produzcan el efecto que deben de producir. Es necesario para que las promesas de Dios pues nos den la confianza que debemos tener en las promesas de Dios. Es necesario para que temamos las amenazas de Dios como debemos temer las amenazas de Dios. Es necesario para que cuando vengan aflicciones a nuestras vidas, enviadas por Dios, las aflicciones hagan la obra que tienen que hacer. Que no hacen la obra que tienen que hacer porque no meditamos en esa aflicción que me está viniendo. Es necesario que meditemos en las providencias de Dios, lo que Dios nos concede, que consideramos bueno para que seamos más agradecidos. Es necesario que meditemos que dentro de un ratito nos vamos todos de aquí. Y es necesario que meditemos en muchas cosas para venir preparados a celebrar la cena del Señor. Pero si bien es necesario que meditemos en todas las cosas de la palabra, mucho más necesario es que meditemos en nuestra condición y en la obra y la persona del Señor Jesucristo. A medida que nos conocemos mejor a nosotros mismos,
Y para eso tenemos que pararnos un poquito a pensar cómo somos, cómo pensamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros objetivos en la vida, a medida cómo respondemos, cómo saltamos, cómo, en fin, pensar en cómo somos para entonces valorar más adecuadamente el sacrificio de Cristo. Como no veamos cómo es nuestra miseria, no veremos cómo es su amor. Como no seamos más conscientes de que somos hijos de ira, lo que eso significa, hemos de meditar, soy hijo de ira. Era hijo de ira, merecedor de la ira de Dios, siendo Dios mi enemigo. Creo que no hay peor enemigo que Dios, ¿verdad? Si no meditamos en eso suficientemente, no valoraremos suficientemente la expiación de Cristo. Si no meditamos en que somos desgraciados por más cosas terrenales que tengamos, si no podemos acudir al sacrificio de Cristo, somos verdaderamente desgraciados, aunque tenga todas las cosas del mundo, pues no valoraré suficientemente el sacrificio de Cristo, porque ya soy muy bendecido con todas las cosas que tengo. El salmista dijo en la antigüedad, dulce será mi meditación en Él, en Dios, y yo me regocijaré en Dios. Y el Salmo 1 sabemos lo que dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no se anduvo ni se sentó en consejos de malos, sino que, ¿qué dice el Salmo 1? ¿En qué medita el bienaventurado varón que será como árbol plantado en las corrientes de agua y da fruto a su tiempo y su hoja no se cae y todo lo que hace prosperará? ¿Por qué es bienaventurado? Y dice, porque medita en la ley de Dios de día y de noche. Pues si meditar en la ley de Dios de día y de noche ya era una bienaventuranza enorme para David, y él reconocía que cuando hacía eso era prosperado, pues mucho más debemos meditar nosotros en lo que es el Evangelio. Que no es que quite la ley, pero que está muy por encima de la ley. Y entonces verdaderamente somos bienaventurados. Bueno, pues esta es la idea que quería deciros. La idea que ya conocemos la mayoría, pero que la debemos interiorizar. Sacrificio de Cristo en expiación, es decir, en satisfacción, en sustitución, en reparación, único y exclusivo, necesario y suficiente. ¿Y cómo termino? Pues con un par de pensamientos a modo de aplicación. Me dirijo a todos los presentes, creyentes y no creyentes. Tus oraciones, tus sacrificios, tus sufrimientos, tu vida intachable. Nunca has matado a nadie y nunca has roto un plato, como se dice, ¿verdad? Pues todo eso no sirve para nada para el perdón de los pecados. No sirve para nada. Hay algunas personas que dicen, como aparece en el libro de Deuteronomio, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Mira, dime lo que quieras, yo sé que actúo mal, yo sé que soy un desastre, pero yo me encuentro bien, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Se engaña a sí misma. Pero hay otras personas que se consideran buenas y que creen que lo que hacen más o menos bueno lo pueden presentar delante de Dios. También se engañan a sí mismas, porque nadie puede tener paz para con Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1, si no es por medio de... Tenemos paz para con Dios, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan en enmendarse y dicen, bueno, de aquí en adelante voy a empezar a funcionar de otra manera. ¿Y cómo te vas a presentar a Dios? Pues diciéndole, oye, estoy esforzando en enmendarme. Otros piensan que no son tan malos. No somos tan malos. ¿Y cómo te va a presentar ante Dios? Porque no soy tan malo. Soy más o menos, estoy en el grupo de cabeza de los mejores. Otros piensan que son mejores, ya no tan malos, sino mejores entre los mejores. Que no hay muchos que hagan más que ellos. Y otros siguen pensando que Dios en última instancia es misericordioso y al final le pasará la mano. Pero nada de eso es cierto. Todo eso es una forma de engañarse. Si la mirada en Cristo, el Hijo eterno de Dios, en que puso su vida en expiación por el pecado, su sangre, si la mirada en el único sacrificio, el único que necesitábamos y el único que es suficiente, no sirve para presentarlo delante de Dios y no mueve nuestro corazón, lo demás en que podemos descansar es un engaño. Así que los cristianos no hemos de cansarnos de repetir esto. No hay salvación fuera de Cristo.
Nadie puede presentarse a Dios sin la sangre de Cristo. Pero presentarse con la sangre de Cristo significa haber puesto las manos sobre la cabeza de Cristo. ¿En señal de qué? Decíamos antes, ¿en señal de reconocimiento de pecado? ¿En señal de reconocimiento de merecer la muerte? ¿En señal de sustitución de vida por vida? Nadie puede presentarse ante Dios sin poner las manos en la cabeza de Cristo. Y nadie puede acercarse a Dios si no es en obediencia a ese Cristo sobre el cual ponen las manos. A alguno de nosotros quizás nos haya pasado mucho en la vida, pero si a alguno nos ha pasado mucho, que no piense que se puede presentar delante de Cristo diciendo: ya he pagado bastante, ya he sufrido bastante en mi vida, ya no tendré que sufrir más. No te puedes presentar delante de Dios así. Tampoco podemos presentarnos diciéndole: bueno, quítame un poco de la deuda, tengo una deuda muy grande, quítame un poco, o dame más tiempo para que pague la deuda. De ninguna forma nos podemos presentar ante Dios. La única forma es mi Cristo, que lo llamo mi Cristo, porque con Él me identifico. Mi fiador es el que ha puesto su vida en expiación por mi pecado de antes, por los que cometo ahora y por los que seguiré cometiendo más adelante. Esa es la única forma de acercarnos a Dios. Sacrificio único, necesario y suficiente. Pero le añado un pensamiento más, y es el de nuestra obediencia. Aquellos que en la antigüedad se acercaban y hacían el sacrificio porque pensaban luego hacer con su vida lo que quisieran, aquellos sacrificios no les servía absolutamente para nada. Tenemos lo que dice Malaquías en su carta, ¿verdad? Venís a traer lo que os sobra, no me traéis los sacrificios que debéis de traer, hacéis cada uno lo que os parece. Y respondía el pueblo: ¿qué fastidio es esto? ¿Qué fastidio es esto? Pues si nosotros queremos presentarnos ante Dios con el sacrificio de Cristo, tenemos que obedecer a Cristo. Si Cristo tuvo que obedecer a Dios hasta el punto para que fuéramos salvos, ¿cómo es que nosotros ahora no querremos obedecer a Dios cuando decimos que estamos siguiendo a Cristo? Si Cristo dijo: no hay forma de que se salve nadie como no sea así, y voy a hacer esto en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo es que lo que Dios nos dice ahora, que es para nuestra felicidad, vamos a poner reparos y decimos: hasta aquí no obedecemos? Si con nuestra obediencia glorificamos a Dios y es para nuestra felicidad. ¿Entendido, hermanos? Hay una antigua canción que decía en su letra: amor con amor se paga. ¿Habéis oído eso alguna vez? Bueno, si no lo habéis oído, yo que soy ya un poco antiguo. Decía: amor con amor se paga. ¿Es eso cierto? En la vida material puede que sí, porque no se sabe lo que es amar y se considera que hay que hacer una especie de transacción. Tú me amaste, entonces yo te amo. Y si yo te amo, tú me tendrás que amar. Es un cambio. Entonces, amor con amor se paga. Pero en la vida espiritual nadie puede intentar pagar, en el sentido de pagar para salvación, por el amor de Cristo. Más bien nosotros tendríamos que decir: amor con amor se corresponde. Es lo que se espera de nosotros. No vamos a pagar nada por lo que hemos recibido, no vamos a compensar nada. Ya no hay más deuda, pero si verdaderamente eso lo interiorizamos, intentaremos corresponder con toda nuestra vida a ese amor que nos ha alcanzado. Cristo puso su vida en expiación por el pecado. Dice Juan: nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos intentar obedecer a Cristo en todo, porque eso es lo que lo glorifica. Y puesto que para eso no somos suficientes, hemos de pedir una y otra vez a Dios que ponga en nuestros corazones, que comprendamos y conozcamos cada vez más el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es necesario que pidamos eso, oración que tenemos en Efesios capítulo 3, que comprendamos y conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y también habremos de pedir a Dios
que no solamente nos quedemos en el conocer y comprender, sino que ese amor se derrame más en nuestro corazón, como dice Romanos capítulo 5, para que podamos amar más cada vez a Dios y a nuestro prójimo, los dos grandes mandamientos. Ese es el objetivo de la expiación, de la obra del Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pues hermano, que Dios añada bendición a su palabra. Dios bendiga su palabra. Que así sea.